Bien, nosotros vamos a trabajar lo que es la dictadura cívico-militar y con respecto a eso, lo que sí les planteo es que, bueno, que para el estudio principalmente y de acuerdo a los aportes de la historiografía, dividiremos el periodo en lo que son tres etapas. La etapa comisarial o la hora de los comisarios, una etapa en la que se busca, en definitiva, poner la casa en orden, es decir, reconstruir, ¿no? Una nueva, una vida política, la cual debe ser saneada en definitiva. Recordemos de que luego del periodo autoritario se creía que había un peligro tanto interno como externo y la idea es, bueno, debemos poner esta casa en orden. La segunda etapa, que también mencionaremos, es la del ensayo fundacional o la dictadura fundacional, la cual va de 1976 hasta 1980. Este periodo se caracteriza principalmente, ¿no?, porque se pretendió establecer las bases de un nuevo orden político por parte de la dictadura y que claramente fue o culmina de alguna manera este periodo con el plebiscito del 80, un plebiscito que eh, no logra concederle a la dictadura la posibilidad de reformar la constitución de la República y en definitiva darle carácter institucional a este régimen dictatorial. Y la otra etapa que también nos dedicaremos a trabajar en definitiva será lo que es la dictadura transicional o la transición hacia la democracia. Un periodo que en definitiva va entre 1980 hasta 1985 y que concluye en definitiva con la asunción de las nuevas autoridades que fueron elegidas democráticamente en las elecciones de 1984. Ahora, con respecto a la dictadura comisarial, podríamos decir, bueno, que como característica o como una de las características de que este periodo se basa o se basó principalmente por la desarticulación de la oposición. Ahora, en los meses que van entre el golpe de Estado de 1927 y el 73, que también, si nos ponemos a pensar, quizás deberíamos problematizar el inicio de la dictadura. ¿Realmente fue en junio el golpe de Estado o fue en febrero del 73? Es una pregunta problema que muchas veces, y teniendo en cuenta los aportes de la historiografía, nos planteamos los profesores de historia para trabajar el tema. Ahora, claramente, se pone el 27 de junio del 73 porque es el momento en que, en definitiva, se da el cierre de lo que es o se da la disolución, de alguna manera, del Parlamento Nacional. Y hay una imagen que nos muestra cómo los militares acceden al recinto parlamentario, al recinto de las leyes, a disolver las cámaras. Ahora, con respecto a la desarticulación de la oposición, volviendo al tema, bueno, en este momento, en estos meses posterior al 27 de junio, se adoptaron una serie de medidas, y fueron medidas de carácter represivo,
que en definitiva buscan desarticular a esta oposición. Y esa desarticulación se da mediante la suspensión de las actividades políticas, por ejemplo, ¿no? Y también se decreta por parte del gobierno militar la disolución de diversos partidos políticos y movimientos, especialmente partidos políticos y movimientos de izquierda que hasta el momento del golpe de Estado habían sido legales en nuestro país. Y acá, bueno, y acá encontramos algunos partidos, como lo es el Partido Socialista, el Partido Comunista, también el Movimiento 26 de Marzo, y el reciente partido de izquierda creado en el 71, que es el Frente Amplio. Bueno, pero también pensemos, o deberíamos pensar, que a la suspensión o a la disolución de estos diversos partidos y movimientos se le suma, en definitiva, la prisión de los integrantes o de los dirigentes políticos y hasta incluso el exilio, un exilio obligado, tanto de dirigentes como militantes políticos y sindicales, así también como representantes del quehacer cultural, por considerarlos como difusores de ideas foráneas, ideas de izquierda que, en definitiva, influenciados por el contexto de la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional, buscan no crear una nueva Cuba en estos lados o en estos países, obviamente, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que quizás podríamos destacar de este periodo o esta característica basada en la desarticulación de la oposición, bueno, también destacamos que en mayo, tanto en mayo del 76, el diputado Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que habían sido exiliados, ¿no?, en Buenos Aires. Ellos se exiliaron a Buenos Aires después del golpe de Estado, fueron asesinados en la ciudad junto a otros militares. Claramente, los asesinatos de estos diputados que estaban exiliados entran en el marco de lo que es el Plan Cóndor. Ahora, siguiendo con las características quizás de este periodo, también podríamos mencionar, por ejemplo, que en este periodo de la dictadura comisarial se produce la intervención o el control de los centros educativos. Es decir, que se procuró reforzar el control de los centros educativos a través de diversas medidas, y medidas que incluyeron, en definitiva, la clausura de institutos de formación docente, la destitución de profesores y funcionarios, a los que, en definitiva, se consideraba que habían tenido participación en instituciones o partidos proscriptos. Es decir, por aquellos partidos o por aquellos sectores, o por simplemente tener ideas contrarias al régimen dictatorial. Y bueno, y el control también de los centros educativos supuso en definitiva la prohibición. La prohibición primero, o la destitución de docentes, también la prohibición de determinados libros. Hay un control
por parte de la dictadura de lo que son los programas del liceo, y también se intervino la Universidad de la República. A ver, en este control educativo, lo que se busca en definitiva es que los estudiantes vayan al liceo y no tengan o no muestren señales de que tienen ideas contrarias a la dictadura. Bueno, y claramente si hubo una desarticulación de lo que es la oposición, un control o una intervención en los centros educativos, supuso en definitiva que hay o que hubo una limitación. Y esa limitación es en las libertades. Una limitación a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de manifestarse. Ahora, estas medidas se acentúan, ¿no?, en 1974. ¿Por qué digo que se acentúan en este periodo? Bueno, porque se prohíben las reuniones y se recrudeció lo que es la censura. A ver, hay censura a los medios de prensa, y cuando censuramos prensa o censuramos determinados medios de comunicación, esto supone que no hay espacio, en definitiva, para pensar distinto, y también da lugar a que tanto diferentes semanarios o diferentes diarios deban cerrar. Y deban cerrar porque no pueden realizar sus publicaciones libremente. A ver, con esto de la censura, en definitiva, lo que se está haciendo es aplicar diversos mecanismos que buscan, en definitiva, controlar a la sociedad. Está prohibido decir que estamos en dictadura. Y bueno, y con respecto a la censura, también debe quedar en claro de que no solamente se cierran diarios y semanarios, o no se puede expresar uno libremente, o se puede manifestar libremente, sino que también fueron prohibidos determinados grupos musicales, determinadas canciones. E incluso, durante este periodo, se prohíbe mencionar determinadas palabras o determinados movimientos, como por ejemplo, se prohíbe mencionar al movimiento guerrillero. Está prohibido mencionar a los Tupamaros. Ahora, claramente también vemos que en esta idea de limitación de las libertades, la dictadura supuso un estereotipo, Es decir, comienzan a clasificarse a los ciudadanos en categorías. En categoría, ciudadanos de categoría A, los ciudadanos de categoría B y los ciudadanos de categoría C, siempre teniendo en cuenta la ideología. Ahora, a los que se le otorga la categoría C, estaban, en definitiva, imposibilitados a acceder tanto cargos públicos e incluso no podían obtener documentos como el pasaporte. Bueno, pero
Pero todas estas cuestiones, bueno, generaban en definitiva, decían los uruguayos en este periodo, bueno, e incluso al llegar 1976, sostenían o tenían la esperanza de que esos momentos de terror, esas limitaciones a la libertad, acabaría en 1976. ¿Por qué? Porque en 1976 los uruguayos creían, en definitiva, de que se realizarían las elecciones nacionales, porque este año era el año electoral para los uruguayos. Y todos estos ciudadanos lo que hacen en definitiva es exigir, comienzan a exigir. Se exigió definiciones respecto al futuro institucional del país. Y bueno, y la difusión del proyecto político elaborado por Bordaberry, en definitiva, permite apreciar, ¿no?, discrepancias con las propuestas que tenían los militares, ¿no? Y es decir, con las propuestas que tenían, en definitiva, las Fuerzas Armadas en su conjunto. Las principales diferencias que podemos quizás encontrar es en los plazos que se manejaban para que, en definitiva, comenzara a regir una nueva constitución. Y esos plazos para que entrara a regir una nueva constitución estaba en el grado de participación de los militares. Por eso habían diferencias o discrepancias en ese plazo y en esa nueva constitución que se plantea desde el régimen. Ahora, nos preguntamos, ¿no?, ¿qué grado de participación debían tener los militares a nivel político? Y aquí quizás era una pregunta con respecto a lo que es la conducción, una conducción futura, y en la propuesta de Bordaberry, que en definitiva plantea Bordaberry la eliminación de los partidos políticos y, en definitiva, si eliminamos los partidos políticos, dice Bordaberry, solamente hay que sustituirlos por corrientes de opinión. Claramente, las Fuerzas Armadas entienden en este sentido de que era necesario mantener a los partidos políticos. Pero si bien se plantea que los militares plantean que los partidos políticos no debían ser eliminados, estos deberían de alguna manera sustituir a sus dirigentes políticos. Y bueno, y entre esas diferencias, ¿no?, estas divergencias entre lo que plantea en definitiva Bordaberry y lo que plantean las Fuerzas Armadas, generaron en 1976 una crisis política. Una crisis política que en definitiva termina con la remoción el 12 de junio de Bordaberry, y aparece aquí la primera designación interina
del régimen dictatorial, que es la designación de Michel. ¿Bien? Ahora, con respecto a la primera etapa, es decir, la etapa comisarial, y en esta idea de poner la casa en orden, bueno, creo que estas son las características que ustedes deberían entender para este periodo. Ahora, yo había mencionado anteriormente también una etapa de ensayo fundacional, es decir, una etapa que busca en definitiva dar legitimidad e institucionalidad al régimen dictatorial. Ahora, al quedar en suspenso la aplicación de la Constitución, los gobiernos militares o este gobierno militar comienza a aplicar como medidas de gobierno actos institucionales. ¿Sí? El nuevo presidente de la República firma el primer acto y el segundo acto constitucional, por lo que se suspendía, ¿no?, con esos actos la convocatoria a elecciones generales, y a cambio lo que hace es crear un Consejo de la Nación. Un Consejo de la Nación que se integraba con el Consejo de Estado, y ese Consejo de Estado, en definitiva, lo que haría es desempeñar la tarea legislativa. Recordemos que el Parlamento Nacional había sido clausurado el 27 de junio del 73. Bueno, y junto a este Consejo de Estado, una junta de oficiales generales de las tres armas, quienes estarían a cargo de elaborar las pautas de una nueva constitución. Y bueno, y en este periodo también podemos hablar que el presidente interno, ese presidente interino que había sido designado por el régimen dictatorial, permanece escaso tiempo en el cargo. Y permanece en escaso tiempo en este cargo porque se negó, en definitiva, a firmar la proscripción de los partidos políticos, y esto supuso la destitución y sustitución de Michel. Ahora, tras la sustitución de Micheli, el 1 de septiembre de 1976 se designa como presidente del régimen al doctor Aparicio Méndez. Aparicio Méndez, una vez que asume el cargo, firma el acto institucional número 4, un acto institucional que establecía las proscripciones. Es decir, que con las proscripciones lo que se hacía en definitiva es prohibir o la prohibición de votar y de ser electo. O sea que este acto institucional número 4, firmado por Aparicio Méndez, en definitiva establecía la proscripción de los partidos políticos en la convicción de que estos partidos eran culpables de su vinculación tanto con el marxismo, y
que eran culpables también de la subversión. Por eso era necesario una renovación total de los mismos. A ver, recordemos que se los culpabiliza de la subversión y del marxismo, teniendo en cuenta siempre el aspecto de que estamos en el contexto de la Guerra Fría y que, guiados en definitiva por la doctrina de la seguridad nacional, los militares comienzan a establecerse en todos los países de América Latina, y bueno, y Uruguay no fue la excepción, y acá tenemos en definitiva una de las consecuencias. Ahora, estas proscripciones que firma Aparicio Méndez supuso que unos 15.000 ciudadanos aproximadamente fueron afectados durante muchos años. Y la proscripción también comprendía tanto a dirigentes políticos como a militantes de los diferentes partidos, e incluso a toda persona pública que se creía, en definitiva, que estaba influenciado por las ideas del marxismo o las ideas del comunismo. Bueno, tras esta medida de las proscripciones, bueno, ya a partir avanzado un poquito, hacia 1978, el gobierno cívico-militar, como se llamaba, busca ahora sí dar legitimación a este régimen dictatorial. Y bueno, ¿y cómo procura legitimar el proceso? Bueno, lo hace a través de la convocatoria a la ciudadanía a un plebiscito de carácter constitucional. Es decir, el gobierno cívico-militar busca la legitimación mediante la reforma de la Constitución. Ya hacia 1980, septiembre de 1980, el Consejo de la Nación aprueba un proyecto constitucional, el cual consagraba la existencia de un candidato único y ratificaba los actos institucionales y, mejor dicho, institucionalizaba el COSENA, es decir, el Consejo de Seguridad Nacional. Y bueno, luego de que se aprobara y se ratificaran estos actos, el 30 de noviembre de 1980, los ciudadanos, los cuales estaban habilitados para votar, fueron convocados a las urnas. Ahora, este 30 de noviembre del 80 se hizo el plebiscito, un plebiscito en el que participa más del 85% de los habilitados para votar, y se pronuncian contra el proyecto de reforma. O sea que en el plebiscito del 80, un 58% de la población habilitada para votar, es decir, de los ciudadanos, dicen no a la dictadura. Mientras que un 42% de los que estaban inscritos y fueron habilitados para votar, votaron a favor de continuar bajo el régimen dictatorial. Lo característico de este plebiscito es que fue una gran sorpresa a nivel mundial.
Una sorpresa que tenía ese carácter de que los ciudadanos habían votado en las elecciones, pero una sorpresa de que el 58% había votado que no a un régimen de terror, un régimen que los controlaba. Y fue una sorpresa porque, en definitiva, la dictadura respetó la decisión ciudadana y comienza a buscar los mecanismos para la transición hacia la democracia. Bien, pero volviendo un poquito, y antes de salir del plebiscito, también durante este periodo de gobierno, o durante este periodo de la dictadura, al cual nosotros y la historiografía denomina el ensayo fundacional, o la dictadura fundacional, también en este periodo se destaca en definitiva lo que es el año de la orientalidad. Año de la orientalidad que se da en el marco de los 150 años de los acontecimientos de 1825. Y claramente, este acontecimiento fue utilizado por el gobierno, por este gobierno cívico-militar, para exaltar. Y se busca, en definitiva, exaltar lo que son los valores de la nación, los valores nacionales. Y todos los sucesos que señalaron la etapa de mayor trascendencia a lo largo de este proceso de formación de nuestra nación, ¿no? O la formación del Estado Nacional. Ahora, ¿por qué se le denomina el año de la orientalidad? Bueno, el término, creado como resumen de cualidades espirituales específicas de la nación uruguaya, las verdaderas tradiciones, ¿no? Las cuales se oponían a la contaminación foránea, es decir, se oponían a la contaminación del comunismo o del marxismo que venía del exterior. Y bueno, y con respecto a las conmemoraciones patrias, recordemos de que estas conmemoraciones siempre fueron usadas para comunicar a la población. Para comunicar a la población la posición oficial sobre los temas más importantes del momento. Esos momentos importantes que se vivía, y claramente era utilizando un discurso patriótico y de carácter nacionalista, con una obsesión de veneración a los acontecimientos del pasado. También en este año de la orientalidad se realizan cientos de actos patrióticos, desfiles cívico-militares, exposiciones y festivales folclóricos, que en definitiva buscan resaltar o exaltar el Uruguay criollo y la literatura gauchesca del siglo XIX. Se propuso también la construcción de lo que es el mausoleo en la Plaza Independencia al prócer de la nación, ¿no? Ese mausoleo a José Gervasio Artigas, y también la Plaza del Ejército. Y bueno, y en esta exaltación de la nación, y en esta exaltación
en este año de la orientalidad, todos los documentos oficiales, los carnés de notas escolares y liceales, los avisos oficiales en la prensa y en la televisión, llevaban la frase año de la orientalidad. Ahora sí, retomando con lo que yo decía sobre el plebiscito del 80, bueno, el resultado del plebiscito del 80 marca el comienzo de la transición hacia la democracia. El gobierno comienza, en definitiva, a elaborar un nuevo plan político. Y este nuevo plan político no puede y no pudo prescindir de los partidos políticos. Y es por eso que a mediados de 1981 se producen las primeras desproscripciones de los partidos políticos y de los dirigentes políticos. Tras la desproscripción de los dirigentes, el 1 de septiembre del 81 se celebra, ¿no?, elecciones internas. Perdón, no. Este año, en el 81, es designado como presidente el teniente general Gregorio Álvarez. De importante, y tuvo una importante actuación, ¿no?, desde el inicio del proceso, cuyo gobierno y después, ¿no?, de diversas alternativas, culmina con el proceso de la apertura. Ahora sí. Es en el 82, en 1982, y específicamente el 28 de noviembre, que se celebran las elecciones internas de los partidos tradicionales, es decir, del Partido Nacional y del Partido Colorado, y también elecciones internas en la Unión Cívica, de las cuales en estas elecciones internas no pudieron participar los partidos de izquierda. O sea que el Frente Amplio, que había sido creado en 1971, no puede participar en estas elecciones internas. Claramente que estas elecciones marcaron el triunfo de las tendencias opositoras en los distintos partidos, y en definitiva, con estas elecciones se logró, o las elecciones mismas contribuyeron al fortalecimiento de los partidos tradicionales y de los partidos políticos, y nuevamente se puede ver una politización de la sociedad. La sociedad nuevamente se vuelve a politizar. Bien, una vez celebrado que se celebra estas elecciones internas y que vemos a una sociedad politizada, hacia 1983 se realizan en el Parque Hotel las primeras negociaciones entre los delegados de los partidos políticos y el gobierno. Estas negociaciones, celebradas en junio del 83, terminaron en un rotundo fracaso, porque no hubo acuerdo por parte de los delegados partidarios y del gobierno. Estas negociaciones fallidas le sigue, a partir del momento, las movilizaciones de carácter popular. Movilizaciones populares que comenzaría, en definitiva, a desempeñar
un papel relevante durante el periodo. Es el 25 de agosto de este año, ¿no?, que se produce la primera caceroleada. Una caceroleada masiva, la cual alcanzó su mayor expresión en la extraordinaria concentración popular del obelisco. El acto del obelisco tuvo gran trascendencia también, luego de esta caceroleada que hubo el 25 de agosto. Y el 27 de noviembre se produce una concentración en el obelisco, que lo conocemos básicamente como el acto del obelisco, en la que participaron todos los partidos políticos, todos los partidos opositores, incluso participaron representantes del Frente Amplio, representantes y partido político que no había sido legalizado por el régimen para participar de las negociaciones para la salida de la democracia. Y también vemos que en este acto del obelisco, una multitud que se estima que fue alrededor de más o menos 400.000 personas protestando y proclamando por una salida de la democracia, hacia la democracia. Ahora, si bien a comienzos de 1984 hay signos contradictorios con respecto al proceso de apertura democrática, este se fue poco a poco afirmando a lo largo del año. Y es por eso que el 19 de marzo del 84 se produce la liberación del líder político del Frente Amplio. Es decir, el 19 de marzo liberan a Líber Sereni, aunque este se mantuvo suspendido a lo largo del año, ¿no? No podía participar en ningún tipo de acto político ni nada. Lo liberaron, pero aún tenía una liberación relativamente superflua, para decirlo de alguna manera. No, tampoco, superflua no encaja acá. Bueno, pero tenía una libertad limitada, estaba ahí. Ahí. Bien. Ahora, si bien no pudo ejercer cargos políticos ni cargos públicos, él logró salir de la cárcel. Bueno, pero a esta altura del año, ¿no?, ya de avanzado 1984, el centro político comenzó a girar en torno a las prometidas elecciones que se realizarían en noviembre. Y es por eso que surge entonces como obstáculo para la salida la situación de Wilson Ferreira Aldunate. Y la desproscripción de partidos y dirigentes del Frente Amplio. Ahora, con respecto al retorno a Wilson Ferreira Aldunate y al retorno de este a nuestro país, en medio de una gran tensión política que se produce, ¿no? Bueno, Wilson decide regresar el 16 de junio de 1984, pero momento en que Wilson llega al puerto de Montevideo, mientras llega al puerto, Wilson fue detenido junto a sus hijos, ¿no? Y su hijo fue detenido en este momento.
Y bueno, al ser detenido, claramente que la justicia militar lo procesa. Y bueno, pero pese al acontecimiento de Wilson, ¿no? Y pese a que fue detenido y procesado por la justicia militar, vemos que el hecho generó una ruptura en el frente de oposición, porque los nacionalistas se negaban a negociar la salida a la democracia, mientras que Wilson estuviera detenido. Mientras que los restantes partidos entendían que la negociación debía continuar, claramente. Y bueno, y después del gran apoyo dado por la población al paro cívico del 28 de junio del 84, se reanudan, ¿no?, los contactos entre los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y representantes del Partido Colorado, Cívico y Frente Amplistas ante las críticas del Partido Nacional, porque el Partido Nacional creía de que no se podían negociar una salida hacia la democracia de manera transparente si el líder o el caudillo blanco Wilson estaba detenido y procesado por la justicia dictatorial. A pesar de esto, y a pesar de las críticas del Partido Nacional hacia las negociaciones, estas negociaciones continúan y culminan en agosto con lo que conocemos con el nombre de el Pacto del Club Naval. En el Pacto del Club Naval, lo acordado fue recogido en el acto institucional número 19, por lo cual se convoca a la ciudadanía para la elección, para una elección donde la ciudadanía podía elegir todos los cargos previstos por la Constitución de 1967. Y bueno, y tras las negociaciones del Pacto del Club Naval, en 1984 se realizan las elecciones nacionales o las elecciones presidenciales que buscan, en definitiva, darle fin a este proceso de dictadura y reabrir o darle nuevamente una apertura a la democracia. En estas elecciones del 25 de noviembre del 84, resultó ganadora la fórmula presidencial por el Partido Colorado, la cual integraba Julio María Sanguinetti y Enrique Tarrio. Bien, ahora, para la próxima, nosotros nos vamos a dedicar, en definitiva, a mencionar algunas características de la economía uruguaya y algunos aspectos sociales sobre la época de la dictadura y cuáles fueron estas características tanto sociales y económicas durante este periodo.